Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, al Museo Comarcal de Daimiel por la organización otra vez más de estas jornadas. Y el título y el objetivo de mi humilde ponencia es lanzar un poquito de luz y contextualizar algo que los daimilenios vemos normal, pero que cuando salimos y visitamos otras Semanas Santas no lo es tanto. El origen de esta comunicación tiene su origen en una participación en el Congreso Nacional de Semana Santa que se realizó en Medina del Campo, y la verdad es que los participantes allí se sorprendían cuando empecé a poner algunas de las imágenes que vamos a ver aquí. Que la Semana Santa es una festividad que ha producido una gran riqueza tanto de patrimonio cultural como material como inmaterial es una obviedad, y más estando en Daimiel. Y lo que tenemos que tener claro es que no siempre fue así, que la Semana Santa no ha sido siempre como la conocemos, sino que hoy es el resultado de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. La Semana Santa se basa en sacar imágenes a la calle. A partir del Concilio de Trento se inicia la Contrarreforma, que es la reacción que tiene la Iglesia Católica a la Reforma Protestante de Lutero. Y la Semana Santa se usa para adoctrinar, para sacar a la calle imágenes que sirvan para enseñar al fiel. De hecho, la palabra paso, en su definición de la RAE, no lo deja muy claro. Efigie o grupo que representa un suceso de la pasión de Cristo y se saca en procesión por la Semana Santa. Es decir, tiene que ser una imagen que salga a la calle. Y luego veremos que los pasos se pueden portar a la calle de muchas formas. La forma tradicional y originaria eran en unas humildes andas, simplemente era un tablero de madera con unos brazos que hacían que la imagen pudiera pasear por las calles sin necesidad de tocarla. Estas andas, con el paso del tiempo, se fueron complicando, se le fueron añadiendo distintos elementos que han dado lugar a nuestros pasos actuales, tal y como los conocemos. Aquí tienen dos imágenes destruidas durante la guerra y pueden ver ustedes lo sencillas que son las andas que portaban esas imágenes. No me meto en este tema porque ya Juan Francisco Prado lo estudió en las segundas jornadas de historia local. Estos pasos, como digo, van a ir elaborándose cada vez más, le añaden relieves, el esorno floral que no existía en aquellos tiempos, le añade candelería, y esto en la zona de La Mancha y de Castilla. En la zona andaluza se portan de otra forma, se portan debajo del paso, los conocidos como costaleros, que reciben su nombre de la pieza del costal que se ponían como protección. Tienen el gran poder que quizás sea uno de los pasos más elaborados artísticamente de la Semana Santa española. Pero como les decía, la Semana Santa no siempre es como la hemos conocido, y hubo momentos en los que los pasos se decidió llevar sobre ruedas, porque se entendía que era una forma más digna, y así también muchas veces pues se suplía la falta de personas que pudieran portar esos pasos, porque ya como veremos la evolución de la Semana Santa es muy distinta dependiendo de la zona que nos movamos. Como vemos, los pasos, hay muchas formas de portarlos, pero también hay muchos tipos de pasos con lo que, si los analizamos en cuanto a lo que representan. Normalmente en la Semana Santa se les llama pasos de misterio a aquellos pasos pues, que representan un episodio de la pasión de Cristo. Llamamos paso de Cristo a los crucificados, a los que representan a Cristo en la cruz, paso de Nazareno a los que portan una cruz a cuestas, y paso de la Virgen o de palio a los que representan precisamente al sufrimiento de la Virgen durante la pasión de su Hijo. Y se les llama de palio porque la mayoría de los pasos de la Virgen en España suelen portar un palio que la cubre. Lo que pasa es que en nuestra zona, precisamente en la zona de La Mancha, no suelen llevar palio en las imágenes, excepto alguna excepción como la que tienen las imágenes. Y luego están los pasos alegóricos. En realidad, la RAE no define el paso alegórico, es una definición más vinculada al mundo artístico. Un paso alegórico no representa ningún episodio de la Pasión de Cristo. Algún tanto ilógico si lo que busca la Semana Santa es representar esa Pasión de Cristo. Lo que representa es una alegoría. En historia del arte llamamos alegoría a aquellas imágenes que representan una idea que no tiene plasmación física. Estamos acostumbrados a ver alegoría, lo que pasa es que no le damos mucha importancia. Por ejemplo, una alegoría muy típica que todos ustedes conocen, la justicia. La justicia como esa mujer que aparece con los ojos tapados con una balanza, o la muerte con ese personaje esquelético, encapuchado con la guadiana. Son alegorías, son formas de representar conceptos que no tienen imágenes. Pues vamos a ver que en la Semana Santa se van a dar una serie de pasos que representan estos conceptos y que van a aparecer, como les digo, en este periodo de la Contrarreforma.
Por ejemplo, dentro de las tipologías de paso alegórico, aunque aquí en La Mancha no los tengamos, está el lagar místico. El lagar místico representa a Cristo, no es un episodio de la pasión aunque aparezca la cruz, y es un tema que suele representar un tema eucarístico, se representa la Eucaristía, y al mismo tiempo se representa el sacrificio de Cristo que dio su vida por librarnos del pecado original. Aquí tienen un maravilloso ejemplo de la Semana Santa murciana, como en el siglo XVII se realiza este paso y se sigue utilizando en la actualidad. En Sevilla tenemos el Sagrado Decreto de la Trinidad, donde aparece representada la Trinidad con Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, y vemos cómo este paso viene a representar ese misterio de la Trinidad y cómo Cristo viene a salvarnos del pecado original. El paso desaparecido de las virtudes teologales, que representan a las virtudes acompañadas de los profetas, o un caso muy curioso que es el profeta San Isaías, porque San Isaías es un profeta del Antiguo Testamento que describe que el Mesías vendrá y que morirá entre terribles sufrimientos, y aparecía el paso de San Isaías en la Semana Santa de Sevilla. O el Varón de Dolores, no estamos acostumbrados en nuestra zona, pero en Tenerife se representa este Varón de Dolores, que aunque aparezca con la iconografía del martirio, con la corona, con la cruz, con las llagas, no es un personaje de la pasión, sino que simplemente representa físicamente esa profecía que hemos visto con anterioridad. O la muerte. Aquí tiene a Cristo en brazos de la muerte, que es con este más debate sobre si representa un episodio o no, si representa esa bajada de Cristo a los infiernos, que ha sido muy polémico en la Semana Santa de Medina del Campos, un paso de 2011 muy reciente, y vean cómo aparece ese personaje encapuchado, sin rostro, que representa la muerte. También son muy comunes los pasos de reliquias, cómo se representan reliquias que están relacionadas con la pasión de Cristo. Y lógicamente, perdón, que no atino a ponerme el micro, que se oscuro. La reliquia más relacionada con la pasión de Cristo es la reliquia de la cruz que descubrió Santa Elena y que fue repartida en pequeños fragmentos a lo largo de todo el occidente cristiano. Por ejemplo, aquí tienen una de la Semana Santa de la Valladolid, es el Ignus Crucis, que es como se le suele llamar a este tipo de pasos, y la reliquia se encuentra en la parte inferior del paso, en este relicario, y cómo se representa la cruz para recordar el fragmento de la cruz. A veces no hace falta paso, muchas cofradías tienen pequeños fragmentos de la cruz. En España se calcula que en torno a 250 cofradías poseen alguna reliquia de la pasión. Y en este caso, en la Hermandad de la Veracruz de Sevilla, se porta por un hermano de la cofradía ese pequeño relicario de plata. O en Jerez de la Frontera, lo que se hace es que se coge un paso muy sencillo con una cruz y en la parte inferior está el relicario, que es este que viene aquí, que porta una pequeña astilla de esa cruz en la que fue crucificado Cristo. O por ejemplo, un paso de la Semana Santa de Ciudad Real que desapareció en la Guerra Civil, el paso de la Santa Espina, que salía de la parroquia de Santiago los Jueves Santos y que es exactamente lo mismo, un relicario, y en aquí se tenía custodiado una pequeña espina, y es uno de los pocos pasos que no se he podido recuperar por razones obvias. Pasos de reliquias que, por ejemplo, aunque no sean de Semana Santa, podemos encontrar en la procesión del Corpus de Sevilla, en lo que se conoce como la custodia chica, y que aquí se ve perfectamente ese pequeño fragmento de la corona de espinas. Por lo tanto, si ustedes están siguiendo este hilo, estamos viendo múltiples pasos que no representan elementos de la pasión, es decir, que no representan a Cristo, a la Virgen, a San Juan o a todos aquellos personajes. Uno de los más llamativos y de los más famosos es la conocida como Canina en Sevilla, que es el triunfo de la Santa Cruz sobre la muerte y el pecado, que es su título de este paso, y que representa la cruz vacía. La cruz, lógicamente, es uno de los símbolos más representados del cristianismo, y vemos cómo aparece el sudario con esa inscripción: la muerte vence a la muerte, y lo que encontramos en primer término es un esqueleto que representa la muerte situado o sentado sobre un orbe que representa el mundo, y vemos cómo lo que simbolizaba este paso ya desde el siglo XVII, que es el origen de este paso, es que Cristo había venido a vencer a la muerte. Este tipo de paso es muy común, la representación de la cruz vacía. Por ejemplo, aquí tienen un caso muy llamativo en la Semana Santa de Orihuela, que es el paso conocido como la Diablesa. Aparece la cruz vacía, todos los ángeles que portan elementos de la pasión, la corona de espinas, el martillo, la cruz, la escalera,
Y debajo tenemos la representación de la muerte en este esqueleto y de un personaje femenino que se conoce como la diablesa, que representa el pecado. La representación de la mujer y el pecado no me voy a meter porque ya en la primera ponencia ha quedado muy claro que suele ser muy común en la iconografía cristiana. Y luego los pasos que nosotros en Daimiel estamos más acostumbrados es a los niños de la pasión. Los niños de la pasión es la representación de un infante, de un niño, de Cristo, en su edad infantil, con algún elemento que nos recuerde la pasión. En este caso les pongo el dulce nombre de Jesús de la Quinta Angustia, que representa, ya no sale en Semana Santa, sale en la festividad previa al Corpus, y que representaba o figuraba en la Semana Santa sevillana. En el siglo XIX aparecía ese niño rodeado de todos los ángeles portando los elementos de la pasión. Y estos niños de la pasión, ahora lo veremos, suelen ser pasos que van a abrir los cortejos procesionales de cada una de estas cofradías. Niños de la pasión hay varios, menos de los que uno a simple vista pudiera analizar. Aquí les pongo ejemplos de distintas tipologías que analizaremos, algunos muy antiguos, otros muy recientes, pero lo que es cierto es que este tipo de paso va a desaparecer. Aunque aparece en el siglo XVII, con la llegada de la Ilustración y con esa mentalidad que trae la Ilustración, no se ve lógica la participación de un niño en un cortejo procesional y acaban desapareciendo. Igual que desaparecieron también aquellos hermanos que iban flagelándose en las cofradías, que era algo muy común en la Semana Santa del 16 y del 17, pero con la llegada de la Ilustración desaparece. Por eso les digo que la Semana Santa tiene una evolución y lo que conocemos hoy es la suma de toda esa evolución histórica. Por ejemplo, un paso muy curioso es este dulce nombre del Niño Jesús de Estepa en Sevilla, que aparece en un paso rodeados de dos doctores y que representa cómo Jesús se pierde en el templo y es encontrado por María y por José hablando con los doctores. Un episodio que nos representa Lucas en sus evangelios y que sirve un poco para representar cómo Jesús desde su infancia era consciente de cuál era su destino y de su finalidad. Como les digo, la Semana Santa es un proceso y me voy a centrar sobre todo en la evolución de la Semana Santa de la provincia de Ciudad Real después de la Guerra Civil. Uno de los primeros objetivos que se plantean las hermandades después de la guerra es volver al orden, por llamarlo de alguna forma. Es volver a refundar las cofradías e intentar, entre comillas, reemplazar el patrimonio perdido. Aquí les pongo tres ejemplos de tres pasos de milenios que desaparecieron durante la contienda y que les remito a ese texto que he citado antes de Juan Francisco Prado, o bueno, estoy viendo aquí a Miguel Torres, que también conoce el caso de la Cofradía de los Blancos. Otro de los elementos típicos de la posguerra, no solo de Daimiel, sino de toda la Mancha, es que se van a fundar nuevas cofradías o procesiones. Y ahí tenemos el caso de los dos casos de Daimiel. Se funda en 1950 la Cofradía de María Desolada y en 1949 la procesión, como nosotros conocemos aquí, de la Borriquilla. Esto es muy común en la Mancha. De hecho, les voy a poner un ejemplo de otra Semana Santa declarada de interés turístico regional, el caso de Campo de Cristana. Si se fijan ustedes, ahí tienen las 6 cofradías que conforman la Semana Santa cristanense. Solo 2 eran anteriores a la guerra. Es decir, las otras 4 se fundan nuevas a partir del año 40. Es decir, estamos hablando de un 66%, más de un 66% de las cofradías. Esto es muy común en nuestra zona. Y no solo en nuestra zona, en España. Aquí les traigo el estudio de Rafael Benito Ruesca, que va situando la fundación de cofradías en España por décadas. Es un estudio aproximado, pero pueden ver ustedes como en la década de los años 40 tenemos un porcentaje muy alto, y también de los 50 en comparación con el resto de décadas. Se queda en el 2000 por el estudio es del año 98. Y también va a cambiar la forma de llevar los tronos. Aquí tienen una imagen de Jesús de Nazareno en la posguerra y tienen una imagen actual. Si se han dado cuenta, estas andas que les decía han ido evolucionando. Se han ido incluyendo elementos decorativos como son esos relieves y como son las distintas peanas que configuran el anda o el paso o esas figuras de los evangelistas, además del esorno floral que decoran las imágenes y que no solían representarse en la posguerra. Lo único que es en común es la talla, si se dan ustedes cuenta. Todo lo demás ha variado.
no solo en Daimiel. Aquí tienen, para que la equivalencia sea fácil, el paso de Nazareno de Moral, y si dan ustedes cuenta es un paso, no representa una caída como en el caso de Daimiel, pero si se dan cuenta la evolución del paso también es muy significativa. Lo único que Moral tiene más influencia malagueña, son esos tronos malagueños que algunos autores llegan a denominar como trailers por las dimensiones que tienen. O por ejemplo, fíjense ustedes el cambio tan significativo que tiene la Virgen de la Soledad en Calzada. Calzada, al igual que el resto de Semanas Santas de la Mancha, no solían llevar las imágenes de la Virgen palio, excepto algunas excepciones puntuales, y eran pasos muy ligeritos, a veces acompañados del ángel, como viene en la imagen, pero si ven la imagen actual ha cambiado todo por completo en cuanto a la configuración del paso. Es decir, hemos visto cómo se han ido recargando todos esos pasos de una serie de elementos decorativos. Y otra característica de la Semana Santa de la posguerra, y en la que me voy a centrar, es cómo se van a recuperar tradiciones perdidas de la Semana Santa. No tiene por qué haber referentes, y ahora lo veremos, en las Semanas Santas locales, sino que se van a recuperar antiguas tradiciones que existían en España en el periodo de la Contrarreforma. Y en este caso vamos a ver que se van a recuperar una serie de pasos alegóricos. Los pasos alegóricos en los que me voy a centrar son los que más se representan en La Mancha, que son dos. Por un lado, los niños de la Pasión, o niños Jesús, como se les suele llamar, que, si se fijan ustedes en el mapa, tienen una amplia representación en la Semana Santa manchega. De hecho, hemos localizado hasta 29 pasos de niño Jesús que les puedo asegurar, en una estimación que hemos hecho, que representan casi el 40% de este tipo de pasos en España. De pasos de niño Jesús procesionales en Semana Santa, ¿de acuerdo? Semana Santa que, si se fijan ustedes, se dan todos los casos, dos casos que tenemos en Daimiel, Cristana, Ciudad Real, hasta poblaciones más pequeñas como Corral o Torralba de Calatrava. Y lo que tienen en común es que todas estas imágenes van a empezar a procesionar después de la guerra, ¿de acuerdo? Excepto algún caso que estudiaremos a continuación. ¿Cuál es el origen de que un niño aparezca en un cortejo procesional? Pues tiene dos referentes muy claros en el siglo XVII. Por un lado tenemos lo que se llama las imágenes de devoción en el ámbito conventual, y concretamente en el femenino, donde era costumbre en el siglo XVI o en el siglo XVII que aquellas novicias que ingresaran en un convento contribuyeran con la dote de un niño Jesús, una imagen del niño Jesús, que les iba a acompañar en la celda y que un poco venía a suplir esa maternidad que ellas dejaban de lado para entrar en el convento. Y de hecho tenían todo un ajuar de vestimentas que iban poniéndole al niño a lo largo de las distintas etapas del año. En la zona de Castilla-La Mancha tenemos una amplia representación de este niño, en concreto en la zona de Toledo, por la cantidad de conventos, y están perfectamente estudiados y catalogados por una exposición que se hizo hace años. Por lo tanto, era muy común estos niños en los conventos femeninos. Y luego también se fue difundiendo este culto al niño en las devociones particulares, es decir, muchas familias tenían en su casa un pequeño rincón, la más pudiente es una capilla, donde colocaban estas representaciones. De hecho, todos ustedes tendrán en mente quizá esas cómodas de las tías y de las abuelas, donde solía aparecer una imagen de estas representaciones infantiles de Cristo. Y por otro lado tenemos un culto que se va a empezar a dar a partir del siglo XIII, que es el culto del dulce nombre de Jesús, aunque tiene distintas denominaciones. Este culto va a aparecer, como les digo, en la Edad Media, y lo que o su finalidad principal es defender la blasfemia ante el nombre de Cristo. Y veremos que va a empezar a aparecer distintas capillas o distintas cofradías que van a empezar a dar o a defender este culto al nombre de Cristo. De hecho, va a ser muy común la representación del onograma con la letra JHS, Jesus Huminis Salvator, que va a ser característico de este tipo de cofradías. Cofradías que van a tener principalmente dos momentos de culto muy importantes. Por un lado, la Navidad, lógicamente por su vinculación al nacimiento y a la presentación del templo de Cristo, y por otro lado, la Semana Santa. Esto va a dar lugar a que aparezca en la historia del arte español gran cantidad de imágenes de niños pasionarios, que son de lo más variada y diversa, desde niños que aparecen dulcemente en olvido con la representación de la muerte a través de esa calavera, niños que imitan
a Cristo adulto en las distintas fases del martirio, como pueden ver ustedes, con la columna, con la cruz a cuestas, o este niño que aparece con la corona de espinas y con todos los elementos de la pasión en esa pequeña cesta, o niños que aparecen plácidamente dormidos sin todavía percatarse de cuál va a ser su destino. Cuidado con estas imágenes, no todas se procesionan, solo un pequeño porcentaje de estas imágenes se procesionan en Semana Santa. Y como les decía, en nuestra zona hay muchas. Voy a hacer un repaso por varias, les voy a poner varias imágenes para estudiar la iconografía, es decir, cómo se representan este tipo de imágenes. Esta, aunque les parezca parecida o familiar, no lo es el niño de la bola de la Semana Santa de Villarrubia de los Ojos, y representa lo que se conoce como el niño de la bola, el niño bendiciendo con la mano derecha y lleva un orbe crucifijo en la mano izquierda, y no tiene ningún elemento que se relacione con la pasión, a no ser aquellos añadidos que se le suela poner. Ya veremos algún caso en concreto. Otro tipo son los niños crucificados. Existen ejemplos de niños crucificados. ¿Qué pasó? Que la propia Iglesia los censuró porque eran imágenes demasiado macabras, entre comillas, y prefirió una representación mucho más dulcificada como la que tienen en las imágenes. Esos niños abrazando una cruz en la que van a ser crucificados. Ahí tienen dos ejemplos, de Faustino Sanerrat en la Hermandad de Minazle de Ciudad Real, o el niño pasionario del Cristo de la Columna de Campo de Criptana. Y en ocasiones se confundían estos niños crucificados con algunos santos niños que se van a dar en el medievo español, como es, por ejemplo, Cristóbal de Pasamonte, más conocido como el Santo Niño de la Guardia. Según la tradición, este niño fue raptado por los judíos y fue sometido a todo el martirio que Cristo sufrió en la pasión, y de hecho hoy tiene una gran devoción en la Guardia. Como os digo, parece ser que fue más un mito que supuso un punto más para presionar a los reyes católicos sobre la expulsión de los judíos de España. Pero si van ustedes a la Guardia, desde la carretera se ve el santuario y allí se da culto a este niño, y se dan cuenta, se representa siguiendo la misma cronografía de la pasión de Cristo. Por eso era muchas veces común que se confundieran con estos niños pasionarios. Muchas veces aparece el niño portando elementos de la pasión. Aquí tienen el de Alcázar, que es uno de los más actuales, y como porta la corona de espinas y los clavos, y aparece la cruz detrás completando ese ciclo pasionario. O, por ejemplo, Villanueva de los Infantes tiene un niño resucitado que cambia por completo la representación. Es un niño en actitud sonriente, y si ustedes se fijan en los anteriores, son niños reflexivos que apenas muestran emoción en su rostro. En el caso del resucitado, sí muestra esa alegría, eleva el brazo para bendecir y pisa ese orbe que representa la tierra como un Cristo triunfador después de la resurrección. Y es un paso que encabeza la resurrección. O, por ejemplo, fíjense ustedes en este de la Solana, que en realidad es una imagen de un niño que no tiene nada que ver con la pasión, es una imagen de Olot, que ahora veremos lo que es, y lo que se le ha hecho es colocarle una serie de elementos que le asocien con el titular de la hermandad, que en este caso es Jesús rescatado, y se dan cuenta ustedes, se le coloca una túnica parecida, el cíngulo también se le coloca, la corona de espinas y el escapulario de los trinitarios que portan ambas imágenes. Y así, por asociación de elementos que se le va incorporando, se logra una similitud de niño pasionario. Si se están dando ustedes cuenta, estamos jugando con la interpretación de la imagen todo el rato. Como les decía, apenas hay referentes antes de la guerra, a excepción del caso de Ciudad Real Capital, donde sí hemos encontrado fuentes que atestiguan la presencia de los niños desde principios del siglo XX. Y ahí tienen ustedes el Niño de Santiago, que encabezaba esa procesión del Jueves Santo que salía de esa parroquia de Ciudad Real, y pueden ustedes ver esta fotografía de principios del siglo y la imagen actual, y verán ustedes que es el mismo niño, y que en Ciudad Real es uno de los primeros sitios donde se va a empezar a recuperar esta tradición de que el niño abra el cortejo, y el resto de pueblos de la zona de La Mancha van a intentar seguir esa tradición, que no es nueva, como les digo, es una tradición que viene desde el siglo XVI. ¿Qué va a pasar? En la posguerra se van a fundar cofradías relacionadas con el culto a este niño. Aquí tienen ustedes la cofradía pasionaria de Puerto Llano, que en el año 49 la familia Velasco va a comprar el niño y se va a crear una cofradía que lo va a sacar en procesión en la Semana Santa de Puerto Llano. Lo mismo ocurre en Ciudad Real, donde se fundan varias cofradías que han desaparecido en la actualidad, o en el caso de Tomelloso, donde también existe una cofradía. Pero esto no era lo normal. Lo normal es que las propias cofradías que ya existieran recuperaran esta imagen como paso de su sección infantil, por llamarlo así, de sus cofrades. Y muchas de ellas recurrían
bien a imágenes que ya existían en esos conventos a los que hemos hecho su alusión, o bien encargaban imágenes. Tengan ustedes en cuenta que estamos en los años 40, la economía de las cofradías no era muy boyante, entonces muchas veces se recurría a los talleres de Olot. ¿Qué son los talleres de Olot? Son unos talleres que tenían un catálogo con imágenes de reproducción múltiple, que la hacían con pasta de madera, es decir, no es una talla tallada, sino que se hacía en moldes con pasta de madera. Entonces nos encontramos imágenes de Niño Jesús en ese catálogo. Además, las imágenes de Olot siempre vienen con el logo de la marca, es decir, era un producto en serie, y nos encontramos cosas como esta, que en La Solana, Almodóvar de Campo y Puerto Llanos tenemos la misma imagen de Olot que sale en procesión. Cada uno la ha ido asociando a la vestimenta de su cofradía. Imágenes de Olot que han sido muy maltratadas por no considerarlas patrimoniales, pero que hoy en día sí tienen un verdadero sentido patrimonial y que es necesario proteger. ¿Cuál es el problema que tenemos? La baja calidad de sus materiales. Y no es normal, pero algún ejemplo hay, les he puesto el de Villarrubia o el de Ciudad Real, que se encarguen de imagineros. Hemos visto que Faustino Sanerrat hacen el de Villarrubia y el de Ciudad Real. Y nos encontramos con múltiples niños en la Semana Santa de nuestra zona. Aquí tienen los 4 que salen en procesión en Ciudad Real, cada uno de una tipología. El Niño Jesús de Santiago en la actualidad no sale, es el que le he puesto con anterioridad, salía con la Dolorosa y desde el 2006 dejó de salir porque los propietarios de la imagen quieren fundar una cofradía nueva para dar culto al niño y en la actualidad no sale. Tienen el caso también de Villanueva de los Infantes con una tipología muy distinta al Infante porque es muy novedoso, es decir, son muy recientes, entonces juegan el domingo con la imagen del niño con el cáliz y con la Sagrada Forma. Luego lo hemos visto anteriormente porque es igual a los anteriores, un niño de la cruz y ese niño resucitado que es el único resucitado que tenemos en la provincia de Ciudad Real. Y en Villarrubia tenemos una cosa muy curiosa porque es un tipo de iconografía totalmente distinta que no he encontrado ninguno igual, que es el Niño Jesús carpintero. Y encontramos a ese niño tallando la cruz en la que va a morir. Y ya os digo, iconográficamente es rarísimo este Niño Jesús, y ya para rizar más el rizo tenemos a la Virgen Niña, que se retoma a unos textos apócrifos y a unas visiones medievales que dicen que la Virgen desde niña ya sabía cuál era su futura, que era ser la madre del Mesías que moriría por salvar el pecado original a los cristianos. Pero ya os digo, son ejemplos rarísimos iconográficamente. Luego todos estos niños van a tener su ajuar, se crean distintas túnicas. En el caso de Daimiel, la Cofradía de los Morados lo tiene expuesto en su casa museo y hay distintas túnicas para distintas épocas del año, igual que las vírgenes. Y aquí tienen el primero de los pasos alegóricos de Daimiel, que es el niño de la Cofradía de Jesús Nazareno. Un niño que es de los más antiguos, es del siglo XVIII. No puedo ser segura que sea el más, pero probablemente solo está con uno ahí debatiendo, porque no sabemos en realidad la fecha exacta. Lo que sabemos es que en las ordenanzas nos dice que la cofradía tiene 3 pasos: Cristo, la Virgen y Jesús Nazareno, la Virgen y el niño. Pero no tenemos constancia de que se procesione. De hecho, no tenemos ninguna noticia documental hasta la década de los 50, cuando este paso empieza a procesionar por parte de la cofradía. Si se dan usted cuenta, es un niño como los que hemos visto, se le coloca la túnica, la cruz y la corona de espinas, y es muy llamativa las andas, porque en esas andas que se hacen en el 89 por Manuel Feria del Río se representa todo el ciclo iconográfico de la infancia de Cristo acorde con la imagen que lleva encima de las andas. Esto no se suele hacer en el resto de las Semanas Santas de la provincia. Y el ciclo de este niño no se acaba en la Semana Santa. También está vinculada esta imagen alegórica al Corpus Christi. En el Corpus Christi era muy habitual las imágenes alegóricas. Solo tienen que ir ustedes a Sevilla y verán cómo aparecen gran cantidad de pasos de esta tipología. Lo que pasa es que en el Corpus Christi es otra la representación que se hace. No solo puede formar parte, como en el caso de Daimiel, del cortejo procesional, sino que muchas veces forma parte de los altares. Y de hecho el caso de Puerto Llano forma parte de uno de esos altares por el que va pasando ese cortejo. Y el otro paso alegórico es el Divino Niño de la Pasión, que forma parte del paso de el Calvario de la Cofradía de María Desolada. Pero este me da pie a analizar el segundo tipo de paso alegórico, los pasos relacionados con la Santa Cruz o con el Calvario, que también son múltiples, aunque en menor medida, en la provincia de Ciudad Real, y veremos cómo serán en un total de 11 cofradías que tienen este paso, muy diversas, desde la cruz sencilla. Eran las cruces que encabezaban los cortejos procesionales de estas 2 cofradías, que en la posguerra se colocan sobre unas andas y las llevan los adolescentes para ensayar para ser luego portadores en los siguientes pasos.
O, por ejemplo, muy parecido al de Daimiel es este, de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad en Calzada. Vean cómo ha cambiado la forma de portar el paso y aparece una cruz con todos los elementos iconográficos de la Pasión. Y el único que tenemos constancia desde antes de la guerra es esta de Valenzuela de Calatrava, que tenemos noticias documental de ella desde el siglo XIX. Desapareció en la guerra y se hizo una réplica basándose en una fotografía de esa imagen de la Santa Cruz. Y en el caso de Daimiel es un paso ya bastante tardío, de finales de los años 60, y vemos cómo se representa todo el Calvario, no solo la cruz. Se representa todos aquellos elementos iconográficos, desde el gallo que hace alusión a San Juan, a San Pedro, estoy viéndole en mano de San Juan y por eso me he despistado, hasta el propio San Juan que aparece esa palancana para hacer alusión al lavatorio de los pies del Jueves Santo, la corona de espinas, las dos cruces de Gimas y Destas, el buen y el mal ladrón, aparece la lanza, la esponja, es decir, todo el ciclo iconográfico de la Pasión. Y al pie de la cruz, en lugar de la calavera, que representaría a Adán o al primer hombre, tenemos a un niño. Y ese niño nos dice que Cristo ha vencido la muerte y que el pecado original que teníamos los hombres desde la época de Adán ha desaparecido. Porque lo normal en las iconografías del Calvario es la representación de la muerte en los pies de la cruz. Si juntamos los dos pasos, nos encontramos con 40 pasos alegóricos en la zona de la Mancha, como os digo, un porcentaje altísimo y que se convierte en una de las señas de identidad de nuestra Semana Santa que es necesario conservar y difundir. Nada más, muchas gracias por su atención. A ver, yo quería plantear una cuestión sobre la sirena varada. Vamos a ver, Santos García Velasco, en su conocida historia de Daimiel, apunta el posible origen templario de la simbología de Santa María. Los elementos decorativos son más bien simbólicos, como tú muy bien has dicho, que hay en Santa María. Ya sé que los templarios estuvieron muy poco tiempo en Calatrava la Vieja, unos 10 años, creo que fue poco antes de la batalla de Alarcos, que se ha mencionado en la segunda ponencia, de 1195. Pero sería curioso que un pueblo tan vinculado a lo esotérico y a lo mágico como Daimiel, pues también tuviera su conexión con los templarios, ¿no? Que como se sabe, existe una gran literatura esotérica sobre ellos que muchas veces es poco fiable o descabellada o incluso, en cierto modo, no es científica, ¿no? No conozco que se haya puesto en relación nunca a la tradición templaria con mitologías paganas, como la de las sirenas. Si la hay, por el contrario, se ha puesto en relación en esa literatura muchas veces poco fiable y no científica con las vírgenes negras, que tenemos una aquí en Daimiel, ¿no? Pero bueno, creo que sería interesante encontrar la conexión templaria incluso para la agenda turística de Daimiel, ¿no? No planteo esto porque a mí me interesa especialmente lo esotérico y todo esto, ¿no? Más bien siento cierta prevención hacia ello, aunque algunas veces como tema cultural, recreativo, pues le suelo echar un vistazo, ¿no? Y entonces, ¿qué se podría saber o qué se sabe sobre esta posible conexión templaria a través de la simbología de Santa María, dado que los templarios estuvieron, aunque muy poco tiempo, en Calatrava la Vieja? Bueno, quizá la relación entre los templarios y Santa María es un poco forzada, porque hay una diferencia temporal bastante acusada desde cuando se finaliza, porque no es el momento en que se comienza la iglesia de Santa María, sino en el momento que se finaliza. Por otro lado, los templarios, como tú bien dices, han tenido tiempo para sus enseñanzas plasmarlas materialmente. Bien es cierto que, por ejemplo, la imagen de la Virgen de las Cruces sí que puede que tenga un origen templario, todavía no está comprobado, pero por ahí apuntan las investigaciones. Pero es todo lo más que podemos acercarnos en los templarios. Otro tema es la sirena, que forma parte de una iconografía que se da en Santa María. Es decir, este capitel, que representa un ser mitológico marino, no es el único. Es decir, hay otros capiteles alegóricos en Santa María, uno que representa una serpiente, otro que representa una boca del cual surgen ramas, surgen hojas. También están las cabezas que podemos observar en la Torre de Santa María, aunque están descontextualizadas. Es decir, que los capiteles, las representaciones dentro de la casa de Dios, no se colocan así como así. Es decir, guardan una simbología, guardan un mensaje que dudo que el hombre medieval tuviera capacidad intelectual para asimilarlo, solamente estaría al alcance de las élites, pero que guardan un mensaje. Desde luego,
a mí me ha resultado complicado intentar discernir estos capiteles, los que representan en conjunto. Por eso he preferido ir, por ejemplo, como hoy, y estudiar el capitel de la Sirena. Pero desde luego yo no le veo relación con los templarios, porque, como tú bien dices, el esoterismo de los templarios va por otro lado. No tratan de resurgir ni de resucitar seres mitológicos, sino que ellos apuntan directamente al diablo y